Bueno, entonces empezamos ahora a ver propiedades de las operaciones con los vectores. Nosotros habíamos hablado de las operaciones que eran la suma, que también uno lo podía pensar como la resta, cuando al u yo le sumo el menos b, o sea, el opuesto de b, entonces ahí tendríamos la resta y si no la multiplicación por un número real, ¿es cierto? Que bueno, estas eran las dos operaciones definidas entre los vectores. Ahora, ¿qué propiedades tienen esas operaciones? Es lo que vamos a ver ahora, y vamos a hacer alguna demostración de alguna de las propiedades, porque en esta unidad empezamos a justamente a tener un manejo del álgebra un poco más profundo, digamos, un poco más formal, ¿no? En este tipo de ejercicio que se nos puede presentar, que es esto de demostrar algunas de las propiedades que cumplen en este caso operaciones con vectores. Bueno, si vamos a la lista de propiedades que se cumplen, tenemos la primera es la propiedad conmutativa, que la conocemos ya de los números, ¿no? La propiedad conmutativa de la suma de los vectores me dice que sumar u más b me da el mismo resultado que sumar b más u, hablando de vectores. Y esto sucede con vectores de toda dimensión, digamos. Sucede con los vectores en el plano, con los vectores en el espacio, y también con vectores, si uno se pudiera imaginar, vectores de más de 3 dimensiones, ¿no? De R4, de R5. La segunda propiedad que cumplen la suma de vectores es la asociativa, también la conocemos de los números, es esto de que si yo tengo 3 vectores y los estoy sumando, yo puedo asociar de distinta manera, digamos, puedo sumar primero el b más w y a eso sumarle el u, o puedo sumar u con b y a eso después sumarle w. Eso significa asociar de distinta manera y bueno, es la propiedad que nosotros hemos ya mencionado con otro tipo de elementos que eran los números. La tercera propiedad dice que existe un vector nulo en R2. Acá está hablando de vectores en el plano, pero insisto que esto también pasa con vectores en el espacio en R3 o en Rn, ¿no? Dice que, hablando de vectores en el plano, dice que existe un vector nulo que tiene la función de que al sumar ese vector con cualquier otro, el otro no se ve afectado. O sea, la suma de u más el 0 me da u. Y bueno, por supuesto, 0 más u es lo mismo que u más 0, porque habíamos hablado antes de la conmutatividad, y es lo mismo que u, ¿no es cierto? Estoy admitiendo gente. Bien. Entonces, quiere decir que entre los vectores hay un vector neutro, hay un elemento neutro, que nosotros lo vamos a llamar vector nulo, ¿no? Pero que es el elemento neutro del conjunto. Tener un elemento neutro significa que hay un elemento entre ellos que cuando uno lo suma con cualquier otro compañero, el otro no se ve afectado. ¿Bien? Fíjense que también entre los números también era el 0 el neutro, ¿no? Porque uno suma cualquier número A con 0, A más 0, da A para cualquier número real. La cuarta dice que cada vector del plano acá, porque está hablando en el plano, pero insisto que también pasa en el espacio o en dimensión n, en Rn, para cada vector del plano existe un opuesto, o sea, existe un vector que se lo llama menos u, ¿sí? De modo que el vector original más ese opuesto me tiene que dar el 0, el nulo, el elemento neutro del espacio. ¿Bien? Por ejemplo, si yo tengo el vector 3, 5, existe, en el conjunto de todos los vectores, existe el opuesto de 3, 5, que va a ser el menos 3 menos 5. ¿Por qué? Porque cuando yo sumo 3, 5 con menos 3 menos 5, cuando hago esa suma, el resultado que me da es el vector nulo, me da el 0, 0. ¿Sí? Entonces, bueno, esta también otra característica que tienen el conjunto de vectores y sus operaciones, ¿no?
que en este caso estamos hablando de la suma. Ahora, si pasamos a la otra operación, que es la de multiplicarlo por un número real, que es la otra que hemos definido, ahí nos encontramos con estas otras 4 propiedades que tenemos, por ejemplo, la número 5, que es una especie de poder asociar los escalares, los números reales, a esos números reales por los que estamos multiplicando el vector, se los denomina escalares, ¿no? Entonces, la número 5, ahí nos habla como de una posible asociación entre los números escalares esos. Quiere decir que yo puedo haber multiplicado, tengo alfa por beta por u. Bueno, puedo primero multiplicarlo al u por beta y a eso multiplicarle por el otro número, o bien asociar esos dos números y hacer una sola cuenta y multiplicar por u. Por ejemplo, si yo tuviera 2 por 3 por u, puedo hacerlo así, 3 por u y después a eso multiplicarlo por 2, o puedo multiplicar simplemente 6 por u, porque lo que asocié fueron los dos números reales. ¿Bien? La otra propiedad habla de una especie de posibilidad de distribuir, no se llaman así, ¿no? Yo les digo así la palabra como para que uno identifique qué me está diciendo la propiedad. No es que sea una propiedad distributiva, pero si miramos a la número 6, habla como de una especie de posibilidad de distribuir cuando tengo una suma de números, de escalares. Por ejemplo, 2 más 3 por u es lo mismo que hacer 2 por u más 3 por u. Estas propiedades ustedes por ahí pruébenlas con ejemplos. Cuando uno dice 2 más 3 por u, el u es un vector, ¿no? Entonces, prueben hacerse ejemplos diciendo, bueno, u es este vector, es el vector 7, 4, qué sé yo. Bueno, y prueben hacer estas cosas que dicen estas propiedades, y bueno, y se verifican. Van a ver que se van a verificar todas estas, ¿no? Después tenemos la 7, también es una especie de posibilidad de distribuir, pero ahí ya tenemos al numerito afuera y en el paréntesis tenemos la suma de dos vectores. O sea, la propiedad me dice que alfa por u más b es lo mismo que hacer alfa por u más alfa por b. Bien, y la última, la 8, dice que el número 1 de los reales, que existe el 1 de los reales, tal que al multiplicar 1 por cualquier vector, me da el vector. O sea, 1 por u es u. Eso es obvio. Yo tengo el u, si el u es el vector 7, 4, y yo multiplico 1 por el 7, 4, como lo que tengo que hacer es distribuir ese 1 que está afuera, bueno, 1 por 7 sigue siendo 7 y 1 por 4 sigue siendo 4, entonces me sigue dando el vector 7, 4, ¿no? Esa es casi obvia, y lo mismo la que está al lado, que dice que el 0, número real, el 0 por u por cualquier vector, me va a dar el vector nulo, claramente, porque si yo tengo al vector 7, 4, como dijimos recién, y quiero hacer 0 por el 7, 4, tengo que hacer 0 por 7, 0 por 4, y eso me está dando 0, 0. ¿No? Así que, bueno, esa última es como que son cosas que se verifican, son axiomas, en realidad, en el álgebra, que son verdaderas y son obvias, eso quería decir, no requieren de mucha demostración. Eso es claramente me va a dar lo que dice ahí, ¿no? Bueno, ahora, yo les decía que en este momento, en esta unidad, se nos empiezan a presentar por primera vez las cuestiones que son más del álgebra más formal, ¿no? Más de una matemática universitaria. Bueno, el otro día se nos había presentado lo de graficar en 3 dimensiones, que nos detuvimos ahí un ratito, y ahora vemos que acá se presenta esta cuestión de tener que demostrar las propiedades que se están verificando así entre los vectores, ¿no? Entonces, vamos a hacer, de ejemplo, una demostración para que ustedes vayan entrando en esto de poder demostrar formalmente algo, digamos, a través del álgebra. Porque, bueno, este tipo de ejercicios son ejercicios que pueden estar en el parcial,
más son ejercicios del tipo de finales, ¿sí? Pero es la primera vez que nos enfrentamos con esto de tener que demostrar, de las demostraciones. La demostración, antes de que vayamos concretamente a ver alguna de estas, las demostraciones en álgebra es seguir un razonamiento, una deducción lógica basada siempre en premisas verdaderas, ¿cierto? O sea, yo, por ejemplo, tengo que demostrar una igualdad, tengo que demostrar que esta expresión es igual a esta otra. Bueno, lo que uno tiene que hacer es partimos de la primera ecuación y vamos trabajando siempre aplicando las propiedades verdaderas, que para eso el álgebra las enuncia, ¿no? Vamos haciendo todo un desarrollo, todo un camino, un recorrido, usando estas propiedades, estas premisas verdaderas, legítimas, hasta que llegamos a la expresión del otro lado. O sea, más o menos, a grosso modo, esa es la idea de una demostración. Siempre en cada paso que uno va haciendo, tiene que ir justificando al costado o abajo por qué motivo hizo ese paso. Por ejemplo, si yo me encuentro con que tengo 3 por A más B, bueno, eso va a ser 3A más 3B. Entonces ahí tengo que explicar que ahí lo que usé fue la propiedad distributiva de los números reales con la suma, ¿sí? O si usé la conmutativa o la asociativa, ¿no? Pero bueno, siempre haciendo desarrollo, haciendo todo un camino, un desarrollo, pasos sucesivos, utilizando las propiedades que son verdaderas y legítimas, explicando abajo qué es lo que usé, y ahí tengo entonces que llegar a la expresión del otro lado. O sea, si eso sucede, entonces yo demostré que la expresión esta es igual a la expresión la otra, que era lo que se me pedía demostrar. Eso es lo que se llama demostración por el método directo, que es partir de un lado y llegar al otro, a través de aplicación de axiomas verdaderos, legítimos, propiedades del álgebra, admitidas, probadas de antemano, conocidas, ¿no? Bien, ahora, existen otras maneras de probar cosas, porque hay veces que no van a poder llegar de la expresión que tengo del lado izquierdo, por ahí no se puede llegar a la expresión que tengo del lado derecho. Entonces hay otras formas de demostrar. Por ejemplo, la indirecta. La forma de demostrar indirecta, o el método indirecto que se llama, es partir de la expresión que tengo del lado izquierdo, trabajarla siempre con propiedades verdaderas y explicadas, ¿no? Trabajarla, pero muchas veces llego a un lugar que no es la expresión que tenía del otro lado, ¿no? Entonces, bueno, llego ahí, paro ahí. Ahora, agarro la expresión del lado derecho, también la trabajo y tengo que tratar de llegar a lo mismo que había llegado recién. Si llego a la misma expresión, entonces digo que queda indirectamente demostrado lo que se quería probar. Ese es el método indirecto, ¿no? Partir de la expresión del lado izquierdo, llegar hasta un cierto lugar, que la voy a llamar expresión A, por ejemplo. Después partir de lo que tengo del lado derecho, trabajar y llegar a esta misma expresión A. Entonces digo que como llegué a la misma cosa, a la misma expresión, evidentemente los dos elementos de donde yo partí eran iguales, ¿no? Y después está lo que se llama el método contrarrecíproco, nosotros no, o por el absurdo, mejor dicho, método. Profe, Sí. ¿puede mostrar ejemplos del método anterior, del Eh, que estaba diciendo? van a ir surgiendo después, ahora no tengo un ejemplo pensado, pero ya vas a ver que en el transcurso de las siguientes unidades van a ir surgiendo. Ahora estamos como haciendo, digamos, una primera introducción de cómo se demuestra, y vamos a ver los ejemplos que tenemos para demostrar acá, pero estos se demuestran de manera directa. Estos son los primeros. Pero sí, ya después van a ir apareciendo. Para la próxima clase por ahí me preparo uno ejemplo concreto para ver esto que estoy contándoles. Bueno, y después estaba el método del absurdo, que es cuando uno
uno, por ejemplo, niega la tesis, se llama, este método nosotros por ahí no lo usamos demasiado, pero es cuando uno niega la tesis y llega a un absurdo. O sea, si hablamos de cosas que no sean álgebra, yo tengo que probar algo coloquial, no sé, por ejemplo, decirte que, por ejemplo, alguien dice una propiedad, ¿no? Ponele, qué sé yo, el chancho es celeste, y entonces el otro le puede responder a eso que no, mira, si fueran celeste, pasaría tal cosa y eso no está sucediendo. Entonces está llegando a un absurdo, ¿no? Ese método, digamos, cuando uno tiene una proposición que enuncia algo y yo la contrarresto diciendo, claro, pero si pasara lo que vos estás enunciando, resulta que tendríamos un absurdo en tal lugar, ¿no? Ese es el método del absurdo, se llama, y bueno, es también una manera de decir que la proposición que yo estoy diciendo no es verdad, digamos, ¿no? Si yo digo esto, implica esto, y el otro me dice, claro, no, pero si lo que vos decís no pasara, entonces no sería verdad que, no sé, me hace falta el aire para respirar, por ejemplo, siempre cosas obvias y verdaderas, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro método de demostración que es por el absurdo, se llama. Siguiendo, Onda, profe, sí, un ejemplo así medio arcaico sería, por ejemplo, yo puedo respirar bajo el agua tanto tiempo, una hora, ponele. O sea, yo puedo estar bajo el agua una hora sin respirar. Y sí. esta demostración de absurdo es, no, es imposible que vos puedas estar una hora sin respirar por tal y tal hecho, tus pulmones no dan, bueno, bla, 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 bla. ¿Eso sería una demostración así? Claro, exactamente. Ah, ok, ok. Ese tipo de razonamiento es la demostración por el absurdo, que varias veces en la matemática se da. Por ahí nosotros no lo usamos tanto en este programa, quizá en el programa de esta materia, pero muchas veces en matemáticas se llega a contrarrestar algo por lo que está, como está diciendo el compañero, ¿no? Es decir, no, si sucediera, si fuera cierto lo que vos estás diciendo, pasaría tal cosa y eso es absurdo, ¿no? Ahora, acá estamos haciendo así como un resumen de lo que se llama lógica matemática, que yo les estoy como contando en lenguaje coloquial, ¿no es cierto?, la cuestión de la lógica matemática, eh, y estamos hablando de lo que son proposiciones, o sea, cuando yo tengo que demostrar algo es porque alguien me dio una proposición, como decirte, la suma entre vectores es conmutativa. Bueno, eso es una proposición, o sea, es una afirmación, y yo tendré que demostrar si esa afirmación que me dijo esa persona es verdadera. Ahí es donde entra la demostración. ¿Cómo lo puedo demostrar? Con estos tres métodos. Uno es el directo, que es salir de un lado y llegar al otro directamente. El otro es el indirecto, cuando no puedo llegar al otro lado y entonces estoy llegando a una expresión intermedia. Y la otra forma es el absurdo, como estábamos hablando. Cuando existe una proposición, y es verdadera esa proposición, la otra proposición que es verdadera también es la que se llama la contrarrecíproca, o sea, negar. A ver, si yo tengo, las proposiciones se nombran con letras, ¿no? Entonces yo tengo la proposición P implica a Q, implica es el entonces. Por ejemplo, yo digo, si está lloviendo, entonces hay nubes. Acá tengo una proposición que incorpora un implica, un entonces. Una cosa está relacionada con la otra. Si está lloviendo, entonces hay nubes. Esto es una proposición. Y es verdadera, además. Que si está lloviendo, hay nubes. Eso es verdadero. La otra proposición que es verdadera también, y estamos seguros que es verdadera, es la negación de Q implica la negación de P. La negación se escribe con el simbolito ese de las matrices, ¿no? Que usamos nosotros para las matrices. El no Q implica al no P.
¿qué sería en mi frase? La frase mía era, si está lloviendo, entonces hay nubes. Lo que yo estoy segura que también es verdad es que si no hay nubes, entonces no está lloviendo. Que también es verdad. Porque si no hay ninguna nube arriba, es imposible que esté cayendo agua. Ahora, fíjense, hay combinaciones intermedias. Por ejemplo, decir, hay nubes y no está lloviendo. Eso puede pasar. ¿Sí? Puede ser un día nublado y no está lloviendo, ¿no? Entonces, hay combinaciones en el medio entre las proposiciones que ahí no estamos seguros si va a ser siempre verdadera o no. Quiero decir, cuando tengo una proposición, un algo que implica otra cosa, lo que estoy seguro que va a ser también verdad es negar esa otra cosa implica negar la primera. El caso este de nubes, ¿no? Está lloviendo, entonces hay nubes. Bueno, si yo niego todo, no hay nubes, entonces no está lloviendo. Eso estoy segura que es verdad. Las combinaciones intermedias, por ejemplo, que pueda haber nubes y no estar lloviendo, eso no es un axioma. O sea, eso a veces puede ser que sí y a veces puede ser que no. O sea, si hay nubes, capaz que también está lloviendo, o capaz que no está lloviendo y es simplemente un día nublado. ¿Bien? Bueno, esta idea, no se asusten porque no es que no vamos a evaluar esto. Nosotros, lo que yo estoy haciendo ahora es contarles lo que se llama lógica matemática, que es la forma de razonamiento que tienen las personas formadas en el álgebra en matemáticas. ¿Sí? De todo esto, nosotros vamos a tomar simplemente la partecita que es demostrar propiedades, que ahora vamos a hacer el ejemplo, pero yo me tomo un ratito para contárselos, porque me parece a mí que por ahí falta esta unidad de lógica matemática. Esto es toda una rama de la matemática, como es el análisis, como es la geometría, ¿no? Toda una rama de la matemática que habla de lógica matemática y habla de cómo se demuestran las cosas, cómo se prueba la veracidad de algo, y un poco explica por qué el álgebra es como tan detallista con la cuestión de esto de justificar, ¿no? Bueno, así que como a modo de introducción hacia la lógica matemática, porque entramos en un momento del programa de la materia que se nos van a presentar estas cosas, de tener que demostrar alguna propiedad que nos están dando, ¿sí? Y después viene álgebra y geometría 2, que ahí se demuestra más cantidad de veces, con mucha más frecuencia. Vamos a lo concreto, que eran ejemplos de hacer demostraciones, ¿no? Porque acá están en el apunte, están demostradas varias para que ustedes después las lean tranquilos y las vuelvan a revisar, pero ahora, por ejemplo, bueno, acá ponele, está demostrada la primera propiedad que dijimos, que era la conmutativa, y vamos a hacerlo para ver cómo es el mecanismo este de ir demostrando, ¿no? Ahora sí vamos a dejar de compartir, así me voy yo acá, ahí estoy en el pizarrón. Por ejemplo, esa primera que está demostrada ahí es la conmutatividad de la suma de vectores. Entonces a mí me van a plantear esto de debo probar que estas son siglas nuevas que aparecen ahora. Debo probar que U más B es igual a B más U. Y ese va a ser el enunciado del ejercicio. Por ejemplo, probar esa propiedad. ¿Qué tiene que hacer uno? Primero que nada tiene que proponerse, tiene que darse los vectores que van a intervenir en esto, el U y el B. Y jamás tiene que ser un ejemplo. Jamás puedo demostrar algo diciendo, sí, yo tomé al U como el 1,4 y al B como el 7,5 y los sumé y me funcionó que eran conmutativos. Eso es un ejemplo. Eso no lo usaremos nunca cuando estamos probando algo que es verdadero. ¿Por qué? Porque si yo estoy probando que algo es verdadero, eso debe ser verdadero para cualquier vector que yo elija, no para solamente un par que yo di de ejemplo y me funcionó. ¿Bien? Entonces eso no es una demostración, eso es un ejemplo.
no sirve como demostración. Son errores bastante frecuentes cuando aparece este ejercicio en un final, son errores bastante frecuentes, ¿no? De tomar un ejemplo con dos vectores y decir, sí, es conmutativa porque me funcionó. No. Siempre la demostración es sobre cosas genéricas. Entonces, dijimos, primer paso que tengo que hacer es darme estos vectores U y B. ¿Bien? Entonces digo, sea el U, y ahí lo propongo, nunca ejemplo, o sea, sea el U que tiene de componentes x0 y 0, ¿no? Genérico. Y B que tiene de componentes x1 y 1. O puedo decir que U tiene de componentes AB y el otro tiene CD. ¿Sí? Ahí, acá puedo jugar como uno quiera, pero nunca un ejemplo. Entonces, primer cosa, me propuse, me di los vectores U y B, que es con los que yo quiero probar que se verifica la conmutatividad. Entonces, y debo probar esto. Bueno, entonces, tengo todos vectores, inicio, como les decía, desde la expresión que tengo del lado izquierdo, tratando de poder llegar a la expresión que está del lado derecho. Si eso se puede hacer, si yo llego a la expresión del lado derecho, lo demostré de manera directa. ¿Sí? Bueno, entonces arranco y digo, a ver, U más B, ¿qué sería sumar U más B? Bueno, ahora reemplazo con lo que yo me di acá al principio, x0 y 0 más x1 y 1. ¿Sí? Bueno, acá no puedo decir, por ejemplo, puedo decir, hacer la llamadita acá abajo y decir, reemplacé, acá yo aclaro con palabras, esto lo explican ustedes como quieran, pero hay que explicar por qué hice ese paso, ¿no? Bueno, reemplacé los vectores, por ejemplo. Eso lo aclaré ahí abajo, puse llamadita, lo aclaré. Bueno, sigo, ahora. Yo sé sumar dos vectores, o sea, me enseñaron a sumar vectores, está definida la suma de vectores. Entonces voy a sumar esos dos vectores, porque sé hacerlo, ¿no? Esto me va a quedar x0 más x1 y 0 más y1. Bueno, pero acá tengo que, entonces, explicar por qué hice ese paso. Bueno, ¿por qué lo hice así? Porque así se hace la suma de vectores, o sea, por definición de suma de vectores, si yo tengo dos vectores, los tengo que sumar así, componente a componente. Entonces acá digo, por ejemplo, por definición de suma de vectores. ¿Sí? Esto, insisto, ustedes escriben, aclaran con palabras, como quieran redactarlo, ¿no? Siempre que sea verdad, claro, que yo haya hecho la suma esta y esto esté bien hecho, porque si a mí se me ocurre poner allá que yo tenía para sumar estos dos y acá le pongo 2x0 menos 5x1, no, esa no es la definición de suma de vectores, ahí estamos haciendo algo que está mal. Por eso digo que demostrar es un caminito, es hacer un desarrollo, un seguimiento, siempre utilizando las cosas válidas, verdaderas, admitidas, ¿no? Bueno, sigo acá. Ahora, ¿a dónde quiero llegar yo? Yo quiero llegar a que esta suma se pueda dar vuelta. Siempre es muy bueno saber cuál es la meta, o sea, a dónde vos querés llegar. Y vos querés llegar a tenerlo adelante al B, adelante que el U, ¿no? Entonces en algún momento hay que poder dar vuelta a eso, si es que esto es verdad, si se puede. Pero ¿qué pasa? Sí se va a poder, porque lo que tengo acá es la suma de dos numeritos reales. O sea, ese x0 y x1 son números. Mis vectores podrían haber sido, no sé, el 2, 5 y el 7, 4. Y bueno, entonces lo que me va a quedar en esta expresión es 2 más 5, son números reales. Entre los números reales está la conmutatividad. Entre los reales, no la que yo estoy probando. La que yo estoy probando acá es la conmutatividad en la suma de vectores. Llegué a este punto y digo, bueno, pero acá yo tengo la suma de dos numeritos, de dos reales, y eso yo sé que es conmutativo. Entonces puedo dar vuelta a esa suma. ¿Sí? O sea, esto me va a quedar x1 más x0
y1 más y0. ¿Pero por qué? ¿Qué voy a explicar acá en este tercer paso? Y ahí voy a explicar que la suma entre números es conmutativa. Sino que no es la que yo estoy probando, ¿no? Entonces acá digo, por la conmutatividad de suma de números. O NR, por ejemplo. Bien. Bueno, entonces justifiqué ahí y pude dar vuelta. Ahora, ¿por qué yo quería dar vuelta? Y porque yo quería tener adelante al B y en segundo lugar al U, ¿no? Porque a eso quiero llegar. Esto acá donde uno quiere llegar tiene que estar bien claro. Si quieren lo pueden escribir en otra hoja aparte, que no aparezca, pero escribírselo uno en otra hoja. ¿A dónde es que yo quiero llegar? Para saber qué cosas voy a ir haciendo en este camino para lograr llegar ahí a donde necesito. Entonces, con esto dado vuelta, ahora resulta que lo que tengo es el x1 y 1, lo tengo adelante, más el x0 y 0, lo tengo por detrás. ¿Y esto por qué ahora? De nuevo, por la definición de suma, porque así se suman los vectores. O sea, si a mí me hubieran dado esta suma de dos vectores, yo estoy teniendo esta expresión que está acá, ¿no? Entonces, esta explicación en realidad es la misma que la 2. Porque en la 2 habíamos ya dicho que eso lo hicimos por definición de la suma de vectores. Bueno, entonces acá vuelvo a poner el 2 porque digo, esta es la misma explicación que la que di arriba. ¿Y ahora qué me quedó? Cuando estoy acá, ¿qué me quedó? Y me quedó el B más el U. Eso era lo que yo quería demostrar. ¿Sí? Acá me quedó B más U. Entonces, como llegué a donde quería llegar, partí del lado izquierdo y llegué al lado derecho a través de pasos de deducciones lógicas, verdaderas, que me proporcionó el álgebra, y no hice nada ilegítimo, no hice ninguna cosa que no fuera la definición de lo que tenía entre manos. Bueno, entonces, partí de U más B y llegué a que eso era igual a B más U, entonces acá le mando el cómo se quería demostrar. ¿Sí? Ahí cierro la demostración diciendo cómo quería demostrar. ¿Por qué? Porque llegué, o sea, partí del lado izquierdo, llegué al lado derecho, haciendo todas cosas permitidas, legítimas, verdaderas, ¿sí? Todos axiomas, todas propiedades que son conocidas en el álgebra, que por eso pude yo ir justificando paso por paso lo que se estaba haciendo. Bueno, este es el modo, el ejemplo, digamos, más sencillito, más trivial, de cómo uno desarrolla una demostración. Dijimos, acá lo pudimos demostrar por método directo, ¿sí? Salí del lado izquierdo y llegué al lado derecho. Si eso no sucede, si yo estoy avanzando, estoy aplicando propiedades, qué sé yo, pero no llego al lado derecho, llego a una expresión nueva, pero no es la que tengo acá, ¿sí? Bueno, entonces la dejo ahí, la llamo expresión A, y ahora tomo la otra parte, hago todos los razonamientos, y trato de ver si puedo llegar a la misma expresión que había llegado antes. Si eso sucede, también está demostrada la propiedad de manera indirecta. ¿Estamos? ¿Sí?